ya estamos de regreso con más de su matinal a la media mañana, el matinal de los ariqueños. Se viene un tema muy importante, un tema bien interesante. Ya lo estábamos conversando mientras estábamos en la pausa comercial y de verdad que es muy importante poder traspasar las pantallas con respecto a este tema que habla del pinchazo accidental. Vamos a saludar al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, pediatra, donde vamos a hablar de, ya lo dijimos, el pinchazo accidental. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días, gusto saludarte. Muchas gracias, doctor, igualmente. Bueno, tema que da para largo y es muy interesante que ustedes también en casa pongan atención, donde vamos a hablar de esto. ¿De qué se trata y qué entendemos por el pinchazo accidental, doctor? Mira, es un accidente, o sea, un acto involuntario, en la cual con un objeto punzante, normalmente puede ser una aguja, una jeringa, o puede ser un bisturí, o puede ser una tijera o una cuchilla, la persona, digamos, se produce una lesión en la piel y esta lesión en la piel involucra normalmente un riesgo de una serie de enfermedades fundamentalmente tipo infecciosa. Nosotros siempre pensamos cuando tenemos este tipo de problemas en el tétano, pero la verdad es que están involucrados mucho más severamente otro tipo de virus, parásitos también y algunas bacterias que son tanto más importantes que lo que es el tétano, que es lo que uno piensa. Por supuesto, doctor, cuando hablamos de este pinchazo accidental, ¿cuáles son los riesgos que implica para la salud? Ya nombraba algunas enfermedades, pero cuando vamos abriendo este abanico, ¿con qué se pueden encontrar las personas cuando ocurre este tipo de situaciones que en muchas oportunidades uno lo ve como algo súper light? O sea, no sé, me pinché con una aguja que encontré o en la playa, iba corriendo y pisé una aguja, o no sé, en el pasto, en un parque, qué sé yo. Mira, vamos a un poquito a ahondar más en la parte del pinchazo. El pinchazo puede ser una cosa tan, digamos, habitual como un profesional de la salud, digamos, médico, enfermera, o personal de laboratorio, personal de aseo en los hospitales, que por alguna circunstancia especial con una aguja se pinchan. Puede ser también el caso de alguna persona, también funcionario del hospital, que es agredido por otra persona y que justamente esta otra persona es portador del virus, por ejemplo, del VIH. Ajá. O puede ser un personal de seguridad, policía, guardia de seguridad, digamos, que es agredido y es mordido por una persona que es portador de alguno de estos virus y le puede transmitir la infección. Aclarando este punto, ¿sí? A lo que tú dices, ¿qué infecciones puede producir? Son básicamente tres los virus más importantes. En orden de ocurrencia, o sea, de frecuencia, el virus de la hepatitis B, después el virus de la hepatitis C y por último el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Esos son los tres virus que a nivel mundial dan problemas desde el punto de vista de lo que es pinchazo o lo que eventualmente son lesiones con objetos punzantes. Ahora, tú mencionabas bien, puede ser el caso de un niñito que está jugando en una plaza donde circulan drogadictos o en la playa y se pinchó el pie con este elemento punzante, la cuchilla o el cuchillo o la aguja, y él va a quedar contagiado o puede quedar contagiado. Es un tema bien importante, sobre todo, y mientras usted nombraba, por ejemplo, al personal del hospital, a policía, a carabineros, qué sé yo, también se viene a la mente, por ejemplo, el personal de aseo de la ilustre Municipal de Arica, por ejemplo, que están encargados del retiro de la basura domiciliaria y en una de esas se encuentra con alguna bolsa que viene con una jeringa y se pinchan los dedos. También es un tema que es súper importante de poder evaluarlo rápidamente. Muy importante y bueno, un reconocimiento, digamos, a todo el personal de aseo municipal que realmente cumple una labor que creo yo que la ciudadanía no siempre se lo reconoce. Mis felicitaciones, y realmente cumple una función heroica muchas veces, con grandes sacrificios y lamentablemente no tan con buenas remuneraciones. Claro. Pero ese es un riesgo y lamentablemente las instituciones no tienen protocolo. No tienen el protocolo, ¿por qué? Porque el trabajador en general no tiene educación al respecto, que es lo que pretendemos nosotros hacer ahora acá. Y segundo lugar, digamos, tampoco la institución crea un mecanismo de protocolo que le dé seguridad a ese personal y tome algunas medidas. ¿Cuáles medidas, por ejemplo? Que uno debería recoleccionar este material en lugares, en bolsas separadas. Que debiera todo el personal que trabaja en hospitales o en funciones de aseo que tú mencionaste, estar vacunados contra la hepatitis B, por ejemplo. Que debieran ellos saber que si llegan a tener un pinchazo rápidamente tienen que recurrir a los servicios de salud, claro, ojalá antes de las 4 horas para que se desarrolle todo el mecanismo de protección, digamos, protocolo de seguridad que tiene que tener la institución. Y eso debe ocurrir en el hospital. Yo me pregunto, no sé cuántas de los funcionarios que trabajan en el hospital, cuántos estarán vacunados contra la hepatitis B, por ejemplo. Lo desconozco. Pero en Argentina yo estuve reunido en hospitales de primer nivel, no más del 70%. O sea, hay un 30% contra el virus de la hepatitis B, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes, claro, que no están protegidos.
Y ese es un error grave desde el punto de vista institucional. Doctor, hablemos un poco del riesgo de contraer la hepatitis B. ¿Cuáles son los grandes problemas que hay con esta enfermedad? Mira, la hepatitis B tiene una ocurrencia, digamos, más o menos, es la más frecuente de todas. Por pinchazo, 30%, o sea, perdón, sí, 30%, o sea, sí, eso significa que de 1000 pacientes, 300 se van a enfermar de la hepatitis B, se van a infectar por este virus. Ahora, la hepatitis B puede llegar a tener un problema de un daño hepático severo que te implique eventualmente un trasplante hepático. Por eso que hay que crear conciencia en el personal que nosotros mencionábamos, personal hospitalario, personal de aseo, personal, digamos, también de laboratorio, personal, digamos, de municipalidad que trabaja en recolección de basura, tienen que estar vacunados contra la hepatitis B porque es uno de los mejores mecanismos para protegerse. Y si ocurre el pinchazo, porque el pinchazo no involucra solamente el virus de hepatitis B, tiene que tener un canal de recepción de salud inmediato que le dé la orientación y la atención correspondiente. Doctor, cuando mencionamos la hepatitis B, ahora, ¿qué hay con respecto a la hepatitis C? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? La hepatitis C es una hepatitis tan grave como la hepatitis B, por supuesto producida por otro virus. Y hay otro virus que no se menciona acá, que es el virus de la hepatitis delta, digamos, que también produce problemas. Pero el de la hepatitis C, que tú mencionas, que es reconocido a nivel, digamos, mundial como el segundo más importante, ese tiene una ocurrencia del 3%. O sea, es mucho, la hepatitis B era el 30%, este es 3%. ¿Sí? Eso significa que de 1000 personas, ¿no es cierto?, se van a enfermar aproximadamente 30 con este virus de la hepatitis C. El mismo riesgo, o sea, tú puedes tener el problema que llegas a tener un cuadro, una cirrosis, digamos, hepática, y eso te puede significar también caer en una insuficiencia hepática, ser candidato a trasplante hepático. Existe el riesgo y el virus, lamentablemente, no hay mecanismo de poderlo tratar, este virus de la hepatitis C. O sea, tú no lo tratas ni en forma preventiva ni en forma curativa, a diferencia del virus de la hepatitis B, que tú sí lo puedes tratar. Ahora, cuando hablamos de estos pinchazos accidentales, también, ¿cuál es el riesgo de infectarse por el VIH? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto?, VIH-Sida, tiene un riesgo del 0,3%. Un pinchazo accidental, 0,3%. Ahora, pero va a depender de algunos factores para que tengan más riesgo o menos riesgo. En primer lugar, digamos, la profundidad de la lesión. En segundo lugar, el objeto con el cual tú te has pinchado, digamos. Las características del objeto, si en el objeto que tú te pinchaste, por ejemplo, una jeringa o un Victorí, ¿había sangre fresca o no había sangre fresca? Y por último lugar, es muy importante saber la carga viral, la viremia que tiene la fuente de contagio, es decir, el paciente que infectó, ¿no es cierto?, esta jeringa y que te ha infectado a ti. Eso es bien importante porque si la carga viral es inapetente, prácticamente el riesgo es mínimo o no existe, pero si tiene cargas virales altas, el riesgo es mayúsculo. Ahora, cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo importante que tiene que hacer una persona en el momento que ocurre esta situación del pinchazo accidental? Mira, en el momento mismo lo más importante es lavado con abundante agua y jabón. No apretar la herida, permitir que sangre un poco, digamos, pero sobre todo lavado con agua y jabón. Puede usar algún antiséptico, pero es secundario. Lavado con agua y jabón. Lo segundo, rápidamente ir a un servicio de salud, digamos, para que el médico lo valore y valore el riesgo de tener alguna de estas enfermedades. Si es personal del equipo salud, debieran, y dependiendo si logran identificar al paciente y saben su carga viral y las características, la profundidad de la lesión y cuál es el objeto, y si el objeto tenía sangre o no, es probablemente que ese personal va a entrar con un tratamiento profiláctico, especialmente para el virus de la inmunodeficiencia humana y probablemente también para el virus de la hepatitis B. Debiera estar vacunado ese personal, pero si no está vacunado, puede uno intentar hacerle una vacunación rápida, digamos, para poderlo proteger en parte por lo menos. Doctor, ahora, ¿en qué caso podría estar indicado también el tratamiento, el antirretroviral para el VIH, cuándo comenzarlo, y cuánto tiempo y cuántos medicamentos también? Mira, normalmente cuando tú inicias el tratamiento antirretroviral, en primer lugar tienes que partir precozmente, o sea, se recomienda ojalá antes de las 4 horas, pero por lo menos debieras partir antes de las 72 horas. Después de las 72 horas no tiene sentido, no hay ningún efecto benéfico. Si tú partes antes, tienes que partir con un tratamiento viral, ¿no es cierto?, antiviral, que tiene que ser por bi o tri asociado. Y además de eso, tienes que tener claro que el tratamiento dura 4 semanas, 28 días. Eso es lo que debe durar. Ahora, no todos los pacientes que se pinchan van a recibir el tratamiento antirretroviral,
pero va a depender de lo que comentábamos, profundidad de la herida, con qué objeto te pinchaste, ¿no es cierto? ¿Había sangre en este elemento? Y por último, saber las condiciones, las características del paciente que infectó este elemento que te pinchó a ti. Si tú tienes esos elementos, tú puedes saber. Para el personal de salud es muy importante que usen las medidas correspondientes, que usen guantes, que usen delantal, ¿no es cierto?, que usen también mascarilla. Es muy importante también, fuera de eso, que estén vacunados contra la hepatitis B, que si tienen el accidente y saben ya que es un paciente portador del VIH, o sea, VIH positivo, tienen que ir al protocolo, digamos, que tiene que estar establecido, donde va a usarse o puede usarse un tratamiento, digamos, de prevención, de profilaxis, digamos, desde el punto de vista de este virus de la VIH. Y el personal tiene que saber también que hay elementos, hay tipos de elementos, digamos, de jeringas, que son jeringas más seguras. Son jeringas de agujas retráctiles. Y eso te da mucha seguridad porque uno de los grandes factores por los cuales se pinchan justamente en los pabellones es porque el personal empieza a colocarle la tapita, empieza, digamos, a encapsular, digamos, la aguja. Eso no debe efectuarse, tiene que haber un receptorio, digamos, especial, pero no hacerlo eso, y hay agujas que son especiales que automáticamente, una vez que tú vacías el contenido de la jeringa, se retrae la aguja, por lo tanto el riesgo es mínimo desde el punto de vista de que tú puedas ser funcionado. Pero el personal de salud de todas maneras va a tener riesgo por la parte de agresiones, igual que el personal de seguridad, carabineros, policía de investigaciones, gendarmería, ¿no es cierto? Y también personal a veces, digamos, de mall o los establecimientos comerciales. Y esa gente debiera estar vacunada contra la hepatitis B y debiera estar también atento y tener el protocolo de seguridad que van a hacer una vez que tienen el accidente. Debería existir, claro, como dice usted, dentro del reglamento de cada institución, tomar en cuenta estos datos. Y para finalizar, doctor, también es importante mencionar en el caso de las personas que están en casa, porque claro, hablamos de los recintos hospitalarios, hablamos de personal que posiblemente recibe una instrucción con respecto a este tipo de situaciones, pero en la casa, cuando ocurren situaciones, me imagino que en alguna oportunidad alguien encuentra en alguna parte que hay una bolsa de basura que contiene jeringas, o que el joven, el niño está jugando en la plaza y se pasa a llevar con esta jeringa, con un vidrio, con qué sé yo, con este tipo de elementos que posiblemente pueden ser parte de las situaciones que hablamos de los virus, de la infección. ¿Qué debe hacer la persona que está en la casa, los padres, los familiares? Medida inmediata, para hacer una síntesis: aseo con agua y jabón, abundante agua y jabón, eso es lo número uno. Segundo, saber que tienen que llevarlo a un médico para que el médico lo evalúe. Ojalá lleguen al objeto por el cual se funcionó el niño, si es que lo logran identificar. Tienen que ser muy mal pensados si el objeto está con sangre fresca, ahí es alto riesgo. Ahora, afortunadamente el virus de la inmunodeficiencia humana en ambientes naturales dura poco, a diferencia del virus de la hepatitis B, que puede durar mucho en el ambiente natural, el de la inmunodeficiencia humana dura poco. Entonces, si no hay sangre fresca, el riesgo es menor desde el punto de vista del VIH-Sida. Pero igual tienen que consultar para ver si es que vale la pena iniciar un tratamiento antirretroviral, si hay que tratarlo al niño si no tiene las vacunas de la hepatitis B con las vacunas correspondientes, si hay que reforzar la vacunación de la hepatitis B si la están incompleta, y por otro lado, digamos, también ver en qué entorno se está dando. Ahora, si son elementos solamente de la casa, como dices tú, una bolsita está en la casa, uno sabe cuál es la patología que tiene la gente que está en la casa, entonces es más fácil dirimir y manejar la situación. Pero en la calle es de riesgo, como cuando a ti te muerde un perro callejero, claro. O sea, eso te va a significar lo más probable vacuna antirrábica, ¿no? Lo más probable. Sí, lo más probable. Doctor, para terminar, usted nos comentaba también que toda la información de lo que conversamos acá también está a través de las redes sociales, principalmente en YouTube. Por si es que alguien quiere estar más atento de lo que hemos conversado en algunas oportunidades, de otros casos que tienen que ver con la salud, también lo pueden buscar por su nombre. Ahí como... Mira, yo lo subo, todas estas entrevistas las subo a YouTube justamente para que tengan un material educativo. Exactamente. Y se sube, aparece con el nombre del doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, lo pueden ubicar, me parece que es útil. Totalmente. Para formarse, y yo creo que a los profesores les puede servir también porque pueden tomar material para que sus discípulos, sus alumnos, digamos, revisen eso y les puede servir como fuente informativa. Es una fuente más que pueden encontrar ahí, les puede ser de utilidad. Por supuesto, doctor, como siempre, muy agradecido de su visita acá al matinal y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Para seguir hablando. Y gracias por la invitación. Muy educativos. Así que bueno, estuvimos conversando junto al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla. El tema de hoy fue este pinchazo accidental y por supuesto también esperemos que haya llegado con claridad el mensaje para que todos se puedan tener en cuenta
estas situaciones que hay que evitarlas. Nos vamos a quedar con la pausa comercial y vamos a regresar de inmediato porque nos queda mucho matinal a media mañana. Volvemos.